Buenas. Good afternoon. Thank you so much for this sold out. It's a great way to start the year. Thank you ever so much to Fundación Telefónica, where we've been on other occasions and now we're starting the year here. I'm the editor for Temas de Hoy, the publishing house that publishes The Idiot Wind by Peter Kaldheim. We are really excited today at the publishing house because this book, written by Peter Kaldheim, who's sitting here in the middle, we believe it's an honest song to the idea that sometimes there is no way to recover or to retrieve certain lives that we lose, and the important part is just to assume it and to find a way to restart our lives again. It's the story of someone who loses everything and doesn't get it back, but he finds another new everything. It's a memoir that really stole our hearts a year ago at the publishing house when we read them, and we always knew that we wanted to start the year by publishing Peter. And he's got this particular trait, we were just talking about it, who is a debutante, and he's about to turn 71. It's his first book. In Temas de Hoy, Odiamos la juventud nosotros. Pero Peter representa unos valores y una historia que nos gusta mucho y compartir con todos ustedes. Estamos especialmente agradecidos a Alberto García Alix, a quien creo que no es necesario presentar. Estoy seguro de que muchos de los que estáis aquí estáis por él y es significativo, y lo hablábamos con Peter ahora, que sea Alberto quien reciba a Peter aquí en su primera visita a España y a Madrid en concreto, así que muy agradecidos, Alberto. Yo no sé si estarás harto, Alberto, de que se te asocia la idea de alguien que ha sobrevivido, pero inevitablemente hay aquí sentados, tanto Peter como tú, a dos personas que han encontrado formas diferentes de sobrevivir, y eso es algo muy poderoso a nivel vital y literario, seguramente. Y last but not least, Lara Hermoso nos acompaña hoy, una periodista a quien admiramos mucho en el sello, grandísima lectora, gran voz en la radio, ha estado en la SER, hoy en día en Radio Nacional de España, colaboradora de medios como Rolling Stone, como Jot Down. Nos honra muchísimo también tenerla aquí inaugurando nuestro primer evento del año. Esta será una conversación sobre un libro que seguramente ninguno ha leído aún, y ojalá de aquí salgan con ganas de leerlo, de comprarlo, y al final de quedarse con algo de estas grandes historias que vamos a escuchar hoy. Así que nada, los dejo con Lara, con Peter, con Alberto. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, muchas gracias a Fundación Telefónica. Y en función de cómo vaya todo, veremos si al final abrimos una tanda de preguntas, hablamos un poco, habrá firmas también del libro al final, en fin. Todo tuyo, Lara. Muchas gracias Marcel, por tan generosa presentación de todos. Y gracias sobre todo a Alberto García Liz y a Peter por estar aquí esta tarde presentando este libro que ya presentaba un poco Marcel, que son unas memorias sinceras. Es un libro muy tierno, porque es un libro de un hombre que habla de cómo se reinventó después de tocar el infierno. Pero yo querría que fuéramos al inicio del libro, ¿no? Al inicio del libro, Peter lo que narra son los acontecimientos previos o anteriores a tu ida a Nueva York. Cómo pasas de consumidor de cocaína a narcotraficante de poca monta. Pero hay una cosa que me llamaba mucho la atención leyendo el libro, y es que en ningún momento te recreas en los efectos físicos de la droga, ni entras a narrar, digamos, esos bajos fondos. En realidad no entras en ese tipo de detalles. ¿Por qué? No quería glorificar las drogas. Hay
tanta gente que ha escrito sobre drogas y es casi como si fuese una especie de porno sobre la adicción. Parece que vas a vender más copias. Si exageras lo miserable que te hace sentir o cómo reacciona tu cuerpo a las drogas. Y esa no era la intención de mi historia para nada. Es la manera en la que empieza, pero no es hacia donde yo me dirigía. Estoy seguro de que Alberto también puede hablar sobre esto, pero lo que tiene la cocaína es que es mucho más fácil dejarla que dejar la heroína. Y gracias a los cielos, yo no tuve que vérmelas con eso porque no sé si hubiera sido suficientemente fuerte para hacerlo. Yo conseguí dejar la cocaína marchándome de Nueva York sin un centavo en mis bolsillos y hacía un frío terrible. No hubiese tenido la fuerza física de hacer eso si hubiera estado desenganchándome de la heroína. La cocaína fue mucho más fácil en ese sentido porque sale de tu sistema mucho más rápido. Y también me fui de Nueva York en mitad del invierno y pasé muchos días en la cuneta o en el andén esperando a que alguien me recogiera en un coche, sintiendo tal congelación en mi cuerpo que no podía sentir el síndrome de abstinencia, pero no veía motivo para glorificar eso. Mi intención en el libro es mostrar que si crees en ti mismo y sigues tu instinto, que es ir hacia lo que funciona para ti, el tiempo que pasé en la carretera fue más una cuestión de aprender a tener empatía con los que me rodeaban que otra cosa. Te vuelves tremendamente egoísta cuando eres adicto a las drogas y eso hace que estés harto de ti mismo. Y en la carretera encontré a tanta gente que no tenía un centavo y estaban dispuestos a compartir lo poco que tenían. Si solo tenían un paquete de palomitas, te daban la mitad, porque sabían que nadie más podía entender esa situación excepto los que estábamos dentro. Mi viaje principalmente tuvo que ver con aprender la empatía y el agradecimiento hacia los demás. Reconocido en esa idea suya de no querer glorificar la droga. Te he leído en alguna entrevista que tú decías que, por ejemplo, la concepción de la droga en España o en Madrid cambió mucho entre los 70 y los 80 y los 90. No sé si antes estuvo mejor vista y después mal vista, si en algún momento se glorificó aquí en España. Afu. Bueno, no sé ni por dónde empezar con una pregunta tan amplia. Glorificarla es estúpido. Pero yo tampoco la rechazo. Sé que está ahí y a mí también me aportó. No tengo remordimientos porque no le hice mal a nadie. Sí, fui adicto a mi manera, pero lo que pasa es que, claro, la droga trae el egoísmo ese tan atroz que no te importa a nadie, ¿no? Que solo existe. La heroína, de hecho, es una droga que puede con todo. Puede con el amor y puede con el tiempo. No puede con todo, la adicción puede con todo, en general, porque eso es adicción. Los dos coincidís al hablar de egoísmo. En El viento idiota, de hecho, Peter escribe: cuando eres adicto vives en el momento presente porque es donde está el subidón. Nunca piensas en los daños colaterales hasta que ya es un hecho. Alberto dice que no siente remordimientos. ¿Tú sientes remordimientos, Peter? I certainly felt. Sí, yo sí sentí remordimiento y es uno de los motivos por los que tardé 30 años en escribir este libro. Intenté escribirlo cuando
tenía 50 años y seguía sintiéndome tan avergonzado por el comportamiento que había tenido en mi veintena, treintena. No me sentía cómodo encarándome a la persona que yo era antes. Y tardé unos 20 años en recobrar esa distancia y poder decir, vale, he hecho esto, he hecho daño a algunas personas cercanas. La mayoría del daño que les haces es alejándote de ellos. Les sacas de tu vida a personas que deberían ser parte de tu vida, a tu familia, a tus amigos. Y en ese sentido tengo más remordimiento que Alberto. He leído algo hace poco, escrito por Rachel Cusk, una novelista inglesa, y ella hablaba sobre el mal. Y dice que ella llegó a la conclusión de que el mal es una abdicación de la voluntad libre. El deseo se hace con el control y no la racionalidad. La adicción, en cierto modo, es una pasión, como el amor. Cuando estás dentro de la pasión, no parece fácil encontrar la salida, hasta que las cosas van tan mal que no hay otra cosa que puedas hacer. Telefónica, se pueden hacer preguntas a través de Twitter utilizando el hashtag El Viento Idiota. Si hacéis preguntas las haremos al final de la charla, así que por favor, pues estáis aquí, también podéis usar Twitter para dejar ahí vuestras preguntas. Volviendo al inicio del libro, cuando tú te marchas de Nueva York, Peter, es 1987. Es curioso porque en el 86, Alberto, tú también tuviste un momento de ruptura, de cierta ruptura en tu vida, porque, bueno, creo que tuviste una ruptura sentimental importante, que perdiste tu casa. No sé tú cómo afrontaste ese momento, porque Peter lo que decide es comenzar de nuevo, iniciar un viaje que en algún momento, Peter, no tiene destino. Parece un viaje, va de costa a costa, pero por momentos parece un viaje a ninguna parte, porque las ofertas que tenía sobre la mesa se van cayendo. No sé quién quiere contestar antes. Bueno, el deseo de renacer, la lucha por continuar. Yo he pasado muchos momentos de ese tipo, pero siempre hay algo en mí que me salva. En ti mismo. Yo no siento que tenga una gran fuerza de voluntad, pero aparentemente he debido tenerla. Yo, por ejemplo, nunca fui a una clínica de desintoxicación. No. Mi mujer sí. Yo me lo hice a mí mismo, me fui. Pues me estoy quitando, que te decía. Recaía, volvía. Había una cosa que, por lo que decía que no tengo remordimientos. En las drogas, ya de por sí se bajan muchos peldaños. El aislamiento de las cosas que ves, de lo que sucede, de lo que tú mismo. Es un viaje al corazón de las tinieblas de uno mismo muchas veces. No deja nada sin tocar, ¿no? Bueno, pero con todo. He visto muchos peldaños y hay muchos que no he bajado. Eso era un motivo, propiamente, para muchas cosas. Luego siempre tuve la suerte de, al final, de que tenía un trabajo que me podía mantener y, sobre todo, un trabajo que me permitía la libertad de que me gustaran las drogas. Ahora vamos a ir a eso. Peter, Alberto decía que él nunca ha ido a un centro de desintoxicación, ¿tú tampoco? No, I'm the same as... No, al igual que Alberto, yo lo hice por mí mismo.
Cuando empecé a verme involucrado con las drogas era muy glamuroso en la escena de Nueva York y era el momento en el que me dieron, o sea, en el que conocí muchos de los bares famosos de la ciudad, con un autor muy conocido, conseguí hacer muchos contactos con él y era un momento en mi vida en el que yo estaba muy deprimido y es por eso por lo que entré en las drogas, o eso fue uno de los motivos más importantes. Yo cuando salí de la universidad pensé que publicaría mi primera novela a los 25 años y esa edad vino y se fue. La depresión me hizo beber más todavía y pasar tiempo en bares en Greenwich Village con un montón de escritores. Ahí tuve la ocasión de conocer a un montón de escritores famosos y de hacerme colega de ellos, pero pasar tiempo con escritores literarios no era lo mismo que ser escritor. Y lo que no conseguí ver en aquel momento era que la gente con la que yo bebía por la noche ya había pasado todo el día escribiendo y se estaban relajando, mientras que yo estaba trabajando en el sector editorial, mejorando los libros de otros, pero no trabajando los míos propios, y luego me iba a emborracharme con otros escritores, y cuando llegaba a casa estaba demasiado cansado o demasiado borracho como para hacer el trabajo que tenía que haber estado haciendo. Así que cuando Jay McEnemy me dijo, hablé con él, ¿no? Me dijo, yo pensaba, ¿por qué? Si hemos pasado por lo mismo, ¿por qué él sí que consiguió publicar algo y yo no? Se necesita mucha disciplina para cualquier tipo de propósito literario o creativo. Estoy seguro de que a Alberto le pasa igual con la fotografía. Si no trabajas en ello todos los días, te encuentras a ti mismo fuera y empiezas a sentirte terrible por no invertir el esfuerzo que requiere esa comunicación, ya sea a través de la fotografía o con las palabras, como es en mi caso. Pero en Tribeca era tan glamuroso en aquel momento que casi que eras un bicho raro si no estabas en esos bares bebiendo con esta gente. Desgraciadamente para mí, cuando perdí toda la credibilidad en el mundo laboral, cuando no me presentaba a la hora correcta o no me presentaba siquiera al trabajar, me di cuenta que la única manera en la que podía ganar dinero era vendiendo drogas en esos bares en los que yo solía frecuentar. Cuando lo único que puedes hacer para sobrevivir es vender drogas, sabes que estás malgastando tu potencial. Jay no estaba en los baños pasando paquetes de cocaína a otros y aceptando billetes sudorosos de $20 a cambio. Pero en el año 86 me había endeudado tanto con un dealer conectado con la mafia estos días parece que no es nada, pero en aquel entonces eran $1,000 de cocaína que tenía que haber vendido en el fin de semana de la Super Bowl en el 87. Y en aquel momento lo que hice fue meterme la mitad de esa cocaína yo mismo y regalar la otra mitad. Y cuando se acabó aquel fin de semana, me vi debiendo $1,000 a alguien que no pestañeaba a la hora de dar una paliza a alguien con un bate de béisbol. Y lo sabía porque le conocía de mi juventud, había jugado con él al baloncesto. Y un chaval llegó a West Village y los italianos
que eran de West Village, no le gustaba que viniera nadie de fuera. Entonces este chaval vino y le habló mal a Bobby. Y lo siguiente que vimos es que silbó y que sus amigos salieron de la nada con bates de béisbol y rompieron las piernas del chaval, de modo que sobresalían los huesos de la pierna en 3 lugares diferentes. Un par de años después de haber visto esa escena, yo acabé haciendo negocios con ese tipo y con un crédito. Tuve que tener un deseo de muerte. Después de esa deuda con él, después de ese fin de semana, pensé, no me puedo quedar en Nueva York, me tengo que ir de aquí. Y eso fue lo que me salvó, el hecho de poder irme y echarme a la carretera. Por suerte había leído a Jack Kerouac cuando era adolescente, y su libro En la carretera fue tal inspiración para mí que pensé, bueno, si voy a hacer esto, será mejor que vaya tomando notas de mi viaje para poder convertirlo en una novela como hizo Jack Kerouac. Y ese acto de tomar notas mientras iba viajando por la carretera y conociendo a personas diferentes me permitió tener ese resquicio de autoestima. A pesar de que yo me veía como un perdedor absoluto en todos los sentidos de la vida, pero yo pensaba que si yo creía en mí, que a lo mejor alguien acabaría creyendo en mí también. Y eso es lo que me salvó a mí. Estoy seguro de que si tú no tuvieras la fotografía, quizá tampoco estarías aquí. Pero tal vez tendríamos que haberos puesto un poco en antecedentes. Él tiene una licenciatura en literatura inglesa por una universidad de la Ivy League, trabaja en el mundo editorial en Nueva York, es decir, era una persona que tenía todas las cartas para triunfar en la vida. Su deseo era, como le ha explicado, publicar una novela antes de cumplir los 25 años, y todos este tipo de hechos desencadenan, bueno, antes de marcharte de Nueva York también hay otro episodio duro en tu vida, que es el tiempo que pasaste en la cárcel. Yes, I did spend. En el libro parece que te cuesta afrontar especialmente ese recuerdo, ¿no? El recuerdo del paso por la cárcel. Sí, en tema de retrospectivo, bueno, a nadie le gusta pensar estar en la cárcel, por supuesto, y la verdad es que estuve en una de las peores cárceles de Nueva York. No sé si la gente aquí conoce Rikers Island, pero es una prisión terrible, muy desagradable, pues, posiblemente porque estaba superpoblada en aquel momento, y tuve que ir allí en los años 80 cuando el crack y la cocaína pues eran un poquito como una pandemia, ¿no? Estaban presentes en cualquier lugar, la gente fumaba crack y demás, y muchísima gente fue a la prisión por estos hechos relacionados con cocaína y crack. Entonces estar en una celda, que era para 40 y había 100 personas, pues no era para nada agradable. Y había 2 guardias para controlarnos a todos. Entonces cuando da igual lo agradable que pudiera ser una cárcel, cuando hay tanta gente allí, no puede pasar nada bueno. Pero lo que me salvó, en este caso, fue que, bueno, pues como conocía a los italianos, había un italiano de otra familia que también estaba en la misma celda que yo. Entonces a la gente a la que le estaba comprando, pues dijeron que era un tío legal. Había diferentes bandas, diferentes personas pertenecientes a diferentes bandas. Los italianos dijeron que querían una pequeña esquina y me dejaron quedarme allí. Entonces, la verdad es que, bueno, no fue tan terrible como podría haber sido si no hubiera conocido a estas personas, al padrino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que hay algunas ventajas de estar haciendo negocios con el crimen organizado, pero bueno. En Rikers Island la verdad es que
trato no de pensar en ello. Hoy, por ejemplo, a día de hoy no puedo ver una película que esté ambientada en una cárcel. No quiero verlo, no. Me da igual que sea David Simon o cualquier escritor maravilloso. No sé en tu caso, Alberto, pero yo no quiero ver películas sobre rehabilitación. Sé que tú has estado y demás, pero bueno. Ese tipo de películas que él decía, de rehabilitación, o tienes también un rechazo como... A mí lo que me interesa es la obra. No ver. Yes. Le veo. Y es una buena obra y me divierte. Yo tampoco pasa por la cárcel. Yo le entiendo a él que no lo vea. La rehabilitación no suelen ser las películas en general. Peter, y con todo ese bagaje a la espalda, bueno, con esos problemas con el crimen organizado, después de haber pasado por la cárcel, cuando ya habías perdido a tu segunda mujer, es cuando te echas a la carretera. Y es curioso porque lo mencionabas antes, ¿no? Te echas a la carretera siguiendo los pasos de Kerouac, que es un escritor que algún problema con las sustancias ilegales también tenía. Sí. En el caso de la benzadrina, por ejemplo, él tuvo problemas con esta sustancia. Pero su principal problema era el alcoholismo. Lamentablemente, nadie podía conseguir que parara. Y en aquel momento, pues ya había dejado de escribir. Vivía en Florida, tuvo una hemorragia por beber tanto. Quiero visitar su tumba. Bueno, en el caso del libro de las galeradas, yo nunca tuve este libro en mis manos, pero bueno, y nunca he visto su tumba, pero bueno, me subí en un tren en Nueva York, donde vivía, y bueno, Jack Kerouac está enterrado en Massachusetts, en la ciudad donde nació. Entonces tuve que ir a Boston y luego cambiar a un tren local. Y llegué a su tumba que, bueno, era un día de abril que hacía frío, hacía viento, no había nadie más en el cementerio. Hay como una especie de monolito delante de su tumba. A la gente a la que le ha gustado su trabajo y que visita la tumba, pues deja como una pequeña ofrenda. Pues, no sé, pues cigarrillos o pins, a lo mejor botellitas de licor. Y cuando lo vi, y flores, por supuesto. Y lo que hice fue doblar en una página de las galeradas, de lo que he comentado antes, y metí esta página a modo de ofrenda. Y era curioso porque el día después era la maratón de Boston. Y llegué a la estación central de Boston. Y bueno, tengo artritis. Entonces salí del tren de Boston para llegar a mi destino. Y vi a toda esta gente que era como 30 años menos. Y no podía entender por qué toda esta gente estaba haciendo aquello, hasta que me di cuenta de que era el día después de la maratón. Y vi que había gente que había estado corriendo 42 kilómetros. Pero bueno, lo curioso es que fui y volví el mismo día, casi 22 horas de viaje en tren. Y cuando volví a casa, había un paquete en el Porsche de entrada, con una dirección de Londres. Y supe que eran las copias del libro. Entonces llegué a casa y allí estaban las copias que estaba esperando. Y lo curioso de aquel cementerio es que hay mucha gente que va a visitar la tumba de Jack Kerouac.
si vas a la pequeña oficina del cementerio donde te dicen dónde está la tumba y demás, bueno, pues prácticamente supe dónde estaba la tumba. Entonces cuando entré fue muy curioso porque me dijeron, ¿está usted aquí para ver a Jack? Entonces hay como muchos fans de Jack Kerouac que visitan su tumba. Entonces casi que lo primero que preguntan es, ¿ha venido aquí a ver a Jack? Y cuando llegué a casa y me encontré todos los libros en mi casa, dije, vale, y Jack también está aquí para mí. La verdad es que fue una experiencia muy buena. ¿Fan de Kerouac o te interesan los beatnik? O si te acercas más igual al trabajo de Robert Frank. Bueno, con 20 años pues conocimos la contracultura americana y leía a Kerouac y a Barros y toda la literatura de la época. Y también teníamos mucha influencia del cómic americano contracultural, el Zap Comic, con Espín Rodríguez, bueno, todos los dibujantes aquellos, ¿no? Una de las preguntas que nos llegaba a través de Twitter, que ya sabéis que podéis hacer con el hashtag El Viento Idiota, es le preguntaban a Peter, aunque lo has esbozado un poco antes, ¿por qué tardó tanto tiempo en escribir el libro? Hay una cosa curiosa, Peter tarda 30 años en escribir este libro, sin embargo, Alberto, tú haces muchas fotos, bueno, o algunas fotos de gente pinchándose heroína, de ti mismo pinchándose heroína. Digamos que tu adicción la conviertes en arte en vivo en ese momento. Visto así, pero yo no lo veía así. Nosotros, hablo de mí y de toda la pandilla alrededor, empezamos muy jóvenes, con 20 años, y sin pensar que era que teníamos la influencia, te digo, de Barros, de la contracultura americana. Eso es pues eso glamuroso de lo que habla Peter, ¿no? Yo no lo vi en ningún momento mal. La fotografía empezaba a hacer fotos y fui a mirar en mi propio territorio, en lo que me era propio, y lo que me era propio era esa vida. Y al mirar por cámara, pues, aunque fuera la droga, pues intentaba componer, enfocar, potenciar, magnificar, que muchas veces es lo que hace la fotografía, ¿no? Estuve un tiempo haciendo fotos de droga. Luego las tuve que romper los negativos. En un momento dado rompí bastante. ¿Por un registro policial, tal vez? Sí, porque la fotografía es muy chivata. ¿Quién es? Ya tienes un problema. Entonces, en un ataque de pánico, pues rompí negativos. ¿Te arrepientes? Hombre, siempre se arrepiente de eso, ¿no? Pero bueno. Es curioso porque te he leído en alguna entrevista a ti, Alberto, que decías que habías hecho la mitad de las fotos que habías podido hacer. Y hay algo que decía antes también Peter, que está relacionado de alguna forma, ¿no? Cuando decía que él quería ser escritor y se iba al Village a beber con esos escritores que sí tenían obra, pero que para eso hacía falta mucha disciplina. No sé si tuvisteis un problema de disciplina, en tu caso, Peter, o de autocontrol. Tal vez te dejaste seducir muy rápido por las drogas y eso te apartó del camino. Creo que sí, este es el motivo en parte. Pero el motivo por el que tardé tantísimo en escribir el libro es porque, bueno, hay varios motivos. El libro cuenta la historia de mi viaje por el país. Fui de la costa este a la oeste. Y bueno, tratando de limpiarme, tratando de volver a la vida del día a día. Y finalmente conseguí un trabajo en el Parque Nacional de Yellowstone como ayudante de cocina en un hotel. Y resultó que el chef de todas las cocinas del parque era del mismo barrio de Brooklyn donde yo había crecido. Entonces, la verdad es que tuve mucha suerte y me acogió, digamos, bajo su seno y me ayudó a trabajar allí un par de años, estuvo siempre pendiente de mí y al final resultaron ser otros 25 años de mi vida dedicado al mundo culinario, digamos. No
no tenía tanto tiempo para escribir porque estaba trabajando 16 horas, en turnos de 16 horas, como hacen los chefs. Y cuando estaba escribiendo, estaba intentando escribir ficción y empecé y abandoné como 3 novelas, por lo menos, en un plazo de 20 años, desde el 87 hasta el inicio de la década de los 2000. Y bueno, tenía un buen amigo en el sector editorial en Nueva York que me seguía animando a escribir mis memorias durante mi tiempo en la carretera, digamos, porque tenía pues muchísimos apuntes. Cuando terminé en un hotel en Oregón, por ejemplo, tenía cartas también de estos años, y en el año 87 me propusieron convertir esta historia en un libro. Y la verdad es que yo soy muy cabezón y no quería que mi primer libro fueran unas memorias, quería una novela. Entonces, bueno, pues como decía John Lennon, la vida es lo que te pasa cuando tienes otros planes o cuando estás haciendo otros planes. Entonces seguí en el sector culinario y seguía intentando escribir ficción. Pero creo que no tenía la serenidad necesaria como para poder sumergirme en todo esto, porque cuando estás en el negocio culinario estás trabajando muchísimas horas, estás pensando en el menú de la semana siguiente y estás pensando en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces no fue hasta el año 2002 cuando decidí que iba a hacer caso a mi amigo Jerry, iba a tratar de escribir estas memorias, porque, bueno, mi mujer se había divorciado de mí y había vuelto al parque Yellowstone. Yo estaba trabajando en la universidad como chef, como chef principal. Entonces, no sé si alguno de vosotros recordáis a Richard Brother, pero él también vivía por allí. La verdad es que fue estupendo poder estar viviendo donde él, más o menos donde él estaba viviendo. Entonces, después de aquello tenía mucho tiempo libre, ya no me casé de nuevo, así que lo intenté por primera vez. Y como estaba trabajando en la universidad, pues tenía acceso a internet, que nunca había tenido acceso a internet antes, con lo cual pude escribir un capítulo. Por entonces se lo mandé a mi amigo Jerry, el editor de Nueva York, y bueno, recibir sus comentarios al respecto. Después de más o menos 1 año y medio de trabajar en esta versión, pues no tenía la forma que yo había pergeñado en mi cabeza. Digamos que esto fue un poquito frustrante para mí. Lo que hice fue dejarlo a un lado y no volví a hacerle caso durante otros 15 años, hasta que me jubilé de la cocina y volví a Nueva York, donde tenía 2 hermanos jóvenes que tenían una salud un poquito deteriorada, y tuve que jubilarme de la universidad para cuidarlos durante los últimos 3 años de sus vidas. Fallecieron de cáncer los 2 con 4 días de diferencia. Y después de esto, pues yo era el último de mi familia y yo era el hermano mayor. No tenía hermanos, mis padres ya habían fallecido. Entonces, no tenía a nadie salvo a mi buen amigo Jerry en Nueva York. No tenía a nadie que me calmara el dolor, digamos. Después de un par de meses de que mi hermano hubiera fallecido, estuvimos comiendo. La verdad es que pude desahogarme, lloré con él y bueno, fue el momento en el que mi amigo Jerry volvió otra vez con esta idea. Me dijo: ¿sabes, Peter? A lo mejor ahora es el momento de que vuelvas a retomar tus memorias. Creo que es algo que te puede sacar de tu dolor. Y lo que realmente me abrió la mente en aquel momento es que no creía que fuera la primera vez que iba a escribir. Y entonces dice: empezaste con unas memorias cuando eras muy joven, entonces a lo mejor puedes empezar ahora desde una perspectiva más madura. Y dice: quiero que hables sobre este viaje por los Estados Unidos. Cuenta lo que te pasó en la carretera de la costa este a la oeste, cuando has estado en hogares de acogida, saltando de tren en tren para viajar. Y después, pues rellena
digamos, los huecos que puede haber con tus recuerdos de cuando eras más joven. Y esta fue la clave. Entonces esto me llegó al corazón. Tenía el manuscrito que había empezado, lo tiré y empecé desde cero. Y tenía algunos blocs de notas que había tomado durante mi viaje. Y estaba volviendo a revisar estas notas 30 años más tarde. Y por algún motivo, creo que ya tenía una distancia suficiente de toda esa vergüenza que había pasado. Y podía hablar con franqueza. Sin lamentarme, sin sentir vergüenza por todo lo que había pasado. Ni sentir remordimiento. Pero al menos creo que pude abordar los temas de una forma sincera, que era lo que en realidad quería. Y bueno, terminé un capítulo en 30 días y cada mes escribía un capítulo durante 10 meses. Terminé el libro y era la primera vez en mi vida que había empezado un manuscrito y que había llegado al final. Con lo cual, la verdad es que, bueno, empecé a jalearme a mí mismo. No me escuchaba nadie, yo solo en casa, pero la verdad es que fue un momento extraordinario. Este libro, una vez solo quedabas tú de tu familia, tus hermanos habían muerto, tus padres habían muerto. Dices que escribiste tu libro porque podías hacerlo ya con sinceridad. Hay algo en el libro que no se acaba de especificar en ningún momento. Tus padres rompen contigo, tú con tus padres, pero en ningún momento se acaba de especificar. Uno puede intuir qué pasa, pero no especificas qué pasó. Tal vez no podrías haber escrito ese libro con esa sinceridad de haber seguido vivos tus padres, incluso después de muertos, y después de muertos tus padres, tus hermanos. Tengo la sensación de que sigues protegiéndolos en lo que escribes. I don't feel that. No siento que les esté protegiendo porque revelaba algunas cosas sobre mis padres que desde luego no les hubiera gustado que se hubieran hecho públicas, pero algunas de partes de esa vida me influyó mucho en mi vida. Yo creo que lo que me liberó fue el hecho de que mis hermanos se habían marchado, porque ellos tenían este código de honor de que no podíamos lavar los trapos sucios fuera de casa. Lo cual está genial si estás dentro de una película como El Padrino, pero si estás intentando escribir una memoria y adquirir un cierto sentido de sinceridad, no puedes evitar ciertas partes de tu infancia que te han afectado a la hora de caminar en tu vida. Hablaba en el libro sobre los problemas que tuvo mi madre con el alcohol, pero a pesar de ellos, ella consiguió mantener la familia unida. Cuando era pequeño, me daba cuenta de que yo iba a casa de mis amigos y sus madres estaban vestidas a las 4 de la tarde y estaban haciendo cosas en la casa. Pero si venías a mi casa a las 4 de la tarde, mi madre estaba todavía en pijama y a lo mejor estaba planchando, pero en la otra mano siempre tenía una lata de cerveza. Un detalle como este, para alguien que ha tenido mucho que ver con las drogas y el alcohol, ¿cómo puedes dejar eso fuera? Es un dato decisivo en mi vida, pero jamás hubiese podido escribir sobre esto si mis hermanos llegan a seguir vivos. Cuando ellos estaban enfermos, de hecho me hubiera sentido como si hubiera estado clavándoles un cuchillo. Así que fue liberador ser el último que quedaba vivo de mi familia. No le recomiendo a ningún escritor ahí fuera que esperéis a que todos vuestros familiares mueran para poder tener la libertad necesaria para escribir. Mi padre era un hombre muy estricto. Hubo un día, sabéis, como los niños siempre tienen miedo de que haya un monstruo debajo de su cama y gritan en mitad de la noche y los padres tienen que entrar en la habitación para asegurarles de que no es así. Pues mi padre era un señor inmenso, noruego, y una noche yo estaba llorando y mi madre estaba embarazada, estaba de 7 meses y no quería que nadie le molestase, así que él entraba en mi habitación. Y la primera vez me sacaba de la cama con una sola mano y con otra
mano era capaz de levantar la cama entera. Y me decía, mira, no hay ningún monstruo debajo de tu cama. Y luego bajaba a la cama y me lanzaba sobre la cama. Y me decía, no me hagas volver a entrar aquí otra vez. Volví a escuchar ruidos una vez más. Estábamos viviendo en Brooklyn, encima de una tienda de verduras. Y se oían muchos ruidos de noche. Supongo que era eso lo que yo escuchaba. La segunda vez que grité, entró, me sacó de la cama, me llevó a la cocina, me sentó a la mesa. Y le dije, ¿qué estás haciendo, papá? Y dijo, estoy haciendo un sándwich. Y le dije, ¿qué tipo de sándwich? Y me dijo, un sándwich de Peter. Y luego sacó su grandísimo cuchillo y empezó a afilarlo. Sacó una barra de pan y lo puso en la encimera. Y yo pensé, esto es una broma. No va a hacer un sándwich de Peter. Pero mi padre había estado en los Marines y la comida era tan mala que ponían ketchup en toda la comida, entonces seguía manteniendo esa costumbre. Así que fue al frigorífico, sacó la botella de ketchup y la puso en la mesa a mi lado y pensé, oh Dios mío, me va a comer. Y grité tan fuerte que desperté a mi pobre madre embarazada y entró en la cocina y se encontró a mi padre con el cuchillo inmenso y con el afilador de cuchillo. Y dijo, Gas, ¿qué estás haciendo? Y dijo, le estoy dando a mi hijo una lección. Y sí, desde luego me había enseñado una lección. No volví a decir ni mu después de esa noche. Hay que leerlo y comprarlo. Entre las muchas anécdotas que cuentas de ese viaje de costa a costa de Estados Unidos, hay una parte que nos gusta mucho a Alberto García Lix y a mí, que es la parte de las semanas que pasaste en Portland, ¿no? Que yo creo que es el momento en el que definitivamente tú te das cuenta de que eres un sin techo y empiezas a recurrir a cheques de comida, a hospicios, a centros para personas sin hogar, pero sin embargo lo narras sin ningún dramatismo. No, I tried. Sí, intento ser lo más documental posible, de una forma que seguramente Alberto pueda también reconocer. Las cosas pueden hablar por sí mismas si las enfocas, si las pones en la luz adecuada. Lo que ves es lo que hay. En Portland yo tuve la ventaja de... A ver, hay gente que ha comparado mi libro con el libro de George Orwell, Sin Blanca, en París y en Londres. Y yo acabé leyendo ese libro cuando yo estaba sin Blanca en Portland. Había oído hablar del libro, pero nunca había tenido la ocasión de leerlo y me maravilló los similares que eran las cosas que él contaba sobre los años 30 en Inglaterra. Podía coger los personajes de su libro y trasladarlos a mi momento en los arrabales de Portland. Y no hubiese habido casi ninguna diferencia. La parte importante es que una de las ventajas que yo tuve, que no tuvo Orwell, es que yo podía vender mi plasma, mi sangre, y me daban dinero a cambio. En la época de Orwell no tenían bancos de sangre que comprasen la sangre de los indigentes. Así que fue el poder vender mi sangre lo que me permitió ahorrar el suficiente dinero para conseguir un hotel, una habitación en un hotelucho, y siempre que tuvieras una habitación en un hotel podías ir a una agencia de servicios sociales, porque en invierno tenían un subsidio que daban a los pobres que no podían pagar sus facturas de calefacción. Pero si no tenías casa, a lo mejor te podían dar el cheque igualmente si traías el cheque del hotel, y podían financiarte esa habitación de hotel.
Así que eso es lo que hice y me dieron 6 semanas de alquiler gratis en el hotel. Yo nunca pasó por mis manos, fue directamente al hotel, pero eso fue el momento en el que más los necesitaba porque era el momento más frío del invierno. Y cuando una vez ya estás fuera de las calles, es fácil implementar otros cambios en tu vida también. Cuando estás en la calle es muy difícil hacer cualquier cosa, excepto pasar frío. Por algo así, pero sí que contabas en una entrevista a la revista Jotdown un viaje a Venecia en 1986 en el que decías que era la primera vez que la falta de recursos se te hizo insoportable. ¿Cómo fue aquello? ¿Y entiendes el choque que cuenta Peter, por ejemplo, en el libro? Sí, pues me quedé sin ningún tipo de recurso. Yeah, I didn't have any resource. Y tuve que salir de allí vendiendo el equipo fotográfico. Pero bueno, a lo largo de la vida también he tenido muchas veces que empeñar el equipo. En otra época, cuando existía la casa de empeño, y a lo mejor la empeñaba para vivir y para droga. Lo peor de estas cosas es lo indefenso que te sientes, ¿no? Sí me ha tocado dormir en la calle alguna vez, ¿no? El frío, y no solo el frío, y el desamparo, porque es un desamparo, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, en Venecia un problema radicalmente terrible que era poder cagar. En Venecia va tanto turismo que si no entras y consumes en el bar y no son baratos precisamente, no hay baños, no te dan la llave. Cuando te ves durmiendo así y tal, pues el desamparo es terrible. Yo me juré, de hecho, que no me volvía a pasar. ¿Y no te volvió a pasar nunca? Así no. Pero Así sí no. de alguna forma. Sí, bueno, pero así no. Fue la última vez que a partir de ahí hubo un cambio en mí. Y decidí no trabajar porque trabajar no, sino profesionalizarme. Vivir, digamos, de la fotografía. Es curioso, ¿no? Porque a ti tus problemas de adicciones te impulsaron a hacerte un profesional de la fotografía y a Peter terminó por apartarle de su vocación literaria. Los caminos del Señor. Pero ¿no te resulta curioso que él consiguiera hacer arte con esto, Peter, que consiguiera labrarse un futuro saliendo de ahí, siguiendo su vocación? Es un milagro, lo es. Sé exactamente de lo que habla. Encontrar un lugar donde cagar era igual en Portland, igual de difícil. Y el otro tema es que si estás comiendo en comedores sociales, a veces es genial recibir esa comida gratuita, pero muchas veces está caducada y te da diarrea. Y puedo recordar perfectamente lo que sentía al ir corriendo de un sitio a otro en Portland intentando encontrar algún sitio que me dejara entrar y nadie me dejaba. Así que la única opción era irme a un parque que tuviese cuartos de baño públicos que cualquiera pudiese utilizar. Y no hay un sentimiento peor que estar a una manzana de donde quieres ir y no poder resistirte y hacértelo todo encima. ¿Y qué haces en ese momento si ni siquiera tienes un calzoncillo limpio y te encuentras a ti mismo quitándote los calzoncillos, los pantalones, limpiándolos con cualquier tipo de agua que puedas conseguir de un lavabo y aún así estás contento porque has cagado? Y sé de lo que habla Alberto cuando habla del desamparo que se siente cuando estás durmiendo en la calle y no sabes quién puede venir y hacerte algo. Y aquí, por ejemplo, en Gran Vía me he dado cuenta de que muchos de los indigentes tienen un perro, y pasa lo mismo en los Estados Unidos, que tienen un perro no porque quieren compañía, sino porque quieren un animal que les despierte si alguien viene
a robarles su botella de vino o a darles un golpe en la cabeza y a robarles lo poco que tienen. Me siento fatal por esos pobres perros que tengan que vivir esa vida, porque ellos no han hecho nada malo, pero ahí están. Proxy, y eso a veces también, bueno, lleva al autoengaño como forma de supervivencia. No sé si alguno ha caído en ese vicio para afrontar su pasado, Alberto. Perdona, no me he enterado. Que la memoria actúa como proxy. A veces también el autoengaño es una forma de supervivencia. Uno tiende a dulcificar sus acciones pasadas para afrontar su pasado. No sé si alguna vez has caído en esa tentación. He caído en la tentación de ajustar cuentas conmigo mismo. Al escribir o tarde o temprano uno hace un ajuste de cuentas, ¿no? Ve como, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el guión de Donde no se vuelve, tenía que tocar ese tema. Y tenía que recordar y cosas pues pesadas, ¿no? La muerte de mi hermano, la muerte de mi mujer, como las cosas. Y no podía verlo tampoco haciendo ni una apología. Tenía que mirarlo honestamente, ¿no? Y bueno, sí, hay una cosa que no puedo evitar. Tengo las imágenes. Y con cada imagen que veo, vuelve la vida y vuelve una cascada de recuerdos. Están ahí, ¿no? No puedo evitar ver las fotos sin pensar en ello. Lo que pasa es que tampoco vivo pensando en eso. Eso es una realidad que siempre estará ahí. Peter, cuando cogiste tus notas de viaje 30 años después, ¿quitaste algo que no querías recordar? ¿Algún episodio que no eras capaz de afrontar? No. No, pero tenía mucho más material de lo que necesitaba, así que sí omití ciertas cosas. Y como quería mostrar la empatía de las personas con las que me había cruzado en mi viaje, intenté centrarme en lo que yo llamaba la hermandad de la carretera. La manera en la que perfectos desconocidos se ayudaban los unos a los otros aunque no tuvieran nada, a pesar de que conocía bastante gente que era muy desagradable, gente con la que no quise tener nada que ver, y no me molesté en contar cómo cómo estuve infectado con piojos cuando me quedé en el Salvation Army y me tuvieron que limpiar entero al día siguiente, y los picones que sufrí. Supongo que es un detalle interesante, pero creo que mucha gente entiende que si estás viviendo en centros de acogida de ese estilo, pues van a pasar cosas así. No tiene sentido engrandecerlo. Pero sí recuerdo, hablando de no sentirte seguro cuando estás en la carretera, poco antes de haber vuelto a ser parte de la vida normal, después de conseguir mi empleo, estaba en Seattle y conocí a 2 veteranos de Vietnam que eran 2 alcohólicos y estaban cogiendo el mismo tren de mercancías que yo desde Portland hasta Seattle, y acabé pasando un mes entero con ellos en Seattle antes de conseguir mi empleo, que conseguí respondiendo a un anuncio que vi en Yellowstone Park. Pero bueno, el caso es que donde ellos se quedaban, me dijeron: ¿por qué no vienes y te quedas en el parque de caravanas con nosotros? Normalmente, cuando piensas en un parque de caravanas, en Europa quizá lo llaman caravanas. Ellos pensarás, pues, ¿cómo puedes ser alcohólico y tener una caravana? Y no era eso. Ellos me llevaban a las afueras de Seattle, a la parte industrial, donde alquilaban caravanas que se alquilaban para remolcar con los vehículos, y todas estas caravanas estaban ahí vacías. Y descubrieron que la gente que llevaba este negocio nunca abría la tienda antes de las 6 de la mañana.
y se iban a las 8 de la noche. Así que nosotros entrábamos por la noche, dormíamos dentro de las caravanas vacías y nos asegurábamos de salir antes de que llegaran los propietarios, y nos parecía que estábamos saliéndonos con la nuestra y nadie se estaba dando cuenta, pero por lo visto estos tíos estaban dejando botellas vacías y claro, los propietarios se dieron cuenta. Estaba al lado de unas vías de tren abandonadas y había una caseta en la que solían meter equipo de los trenes. Así que los chicos dejaban ahí sus cosas dentro de esa caseta. Así que, bueno, dejábamos las cosas ahí mientras íbamos a hacer cosas por la ciudad y luego las volvíamos a sacar por la noche para dormir. Pues los propietarios que llevaban el negocio vieron dónde escondían sus cosas y cuando estábamos fuera un día rociaron todo con queroseno. Por suerte, yo había dejado de beber. Entonces salí, volví a ese lugar por la noche para dormir con mis 2 amigos. Sacamos nuestros sacos de dormir y ellos estaban tan borrachos y siempre fumaban antes de irse a dormir. Y por suerte, yo lo olí. Y dije, chicos, han rociado nuestras bolsas, nuestros sacos de dormir con querosena y con gasolina. Y por suerte me di cuenta antes de tiempo. Pero eso es lo que hace la gente para deshacerse de los indigentes. ¿Y por qué no podían simplemente coger nuestros sacos de dormir y tirarlos a la basura o destrozarlos? Pero no. Van y lo rocían con gasolina para que si te enciendes un cigarro te mates, y eso te demuestra lo difícil que es estar en la calle a veces. Gracias por venir, Peter. Y dice que siempre hay algo sexy entre un escritor y sus adicciones. A las nuevas generaciones siempre les va a parecer atractivo. ¿Qué les dirías a esos jóvenes escritores que tienen esa tentación? What? Las drogas. I would tell them what my mother always said. Les diría lo que siempre me decía mi madre. No, haz lo que digo, no lo que hago. Sí, creo que es una pregunta bastante legítima en cualquier caso. Porque cuando eres joven y lees historias de supervivientes de las drogas, es uno de los motivos por los que yo, por ejemplo, acabé bebiendo tanto. Porque muchos de los escritores de los que me enamoré cuando era joven, pues todos habían tenido problemas con el alcohol o con las drogas. Es decir, pues gente como Malcolm Lowry, con Bajo el Volcán, o Kerouac himself, Bukowski, muchísima gente pues que vivía en Los Ángeles, bebía vino, todas estas historias que todos conocemos. Entonces es como que te da glamour cuando eres joven, es como que tus padres están pagando tu alquiler y dices, bueno, sí, vamos a hacer algo salvaje, algo loco. Esto es algo que todos hemos pensado, y lo cierto es que si observamos el mundo, Alberto supongo que estará de acuerdo conmigo, puedes aprender mucho observando, si realmente quieres experimentar el mundo. Es decir, no es necesario tomar el camino incorrecto, digamos. Creo que es mejor ir por el camino recto. Pregunta, es el momento. Mucho tímido, me parece a mí. Bueno, si nadie quiere hacer una pregunta, hago yo otra. Este libro lleva por título una canción de Bob Dylan. Explícanos por qué. Okay, Bueno, a mí me encanta Bob Dylan. Lo he sido siempre. Esta canción en concreto, Idiot Wind, El viento idiota, es una canción que Lou Reed una vez dijo que le habría encantado escribir. Y adoro a Lou Reed. Entonces, me encanta esta frase de Lou Reed, porque Lou Reed, digamos que no creía que nadie pudiera escribir una canción mejor que él, pero
en esta canción, en algunas líneas en concreto, tenía la sensación de estar viéndome reflejado a mí mismo a la hora de tratar de explicar cómo puedes hacer cosas contra tu propio interés. Es decir, tu cabeza te dice que no tienes que hacer esto, pero aún así hay algo, llámalo deseo, llámalo X, que te hace dar ese paso. Y para mí este era como el viento idiota que al final hacía que acabara en las drogas. Hay una línea en esta canción que dice: somos idiotas, nena. Es la manera en la que funcionamos o algo así. Entonces, así es como terminamos si llevas una vida como la mía. Entonces, cuando estaba escribiendo mis memorias, dije, sí, la verdad es que sería un título muy bueno. Y bueno, creo que se ha traducido muy bien al español. Idiota es como que tiene fuerza en español, ¿verdad? El viento idiota en realidad ha soplado varias veces en tu vida, porque años después de desengancharte de las drogas, tuviste un problema de adicción al juego. Cuando uno ha sido adicto, ¿suele tener miedo a que ese viento idiota vuelva a azotar su vida? No, creo que finalmente he conseguido salir de esto. Me ha llevado años, décadas. Pero creo que ya no tengo este problema dentro de la lista. Entonces, bueno, voy a tocar... No hay plástico aquí, voy a tocar madera. Pero el caso es que no puedes escribir unas memorias honestas si no sabes dónde estás, o si no sabes lo suficiente dónde estás como para poder ser honesto. En mi caso, yo sé que ya no me voy a enfrentar a este problema, digamos. Y en el caso de la depresión es algo que me llevó a las diferentes adicciones que he tenido, pero ya no hay nada que me haga tener depresión. Entonces, ya está. Cualquier cosa que me pase, bueno, pues ya está. Creo que he dejado algo bueno. Entonces, si queréis formar parte de esto, pues podéis tener mis memorias. De Estados Unidos hay un papel fundamental. Tú destacas sobre todo la bondad de toda la gente que te recogió en la carretera. Uno puede reinventarse otra vida. Habláis mucho del egoísmo del adicto. ¿Uno puede reinventarse o inventarse otra vida sin la bondad de los otros? Alberto niega con la cabeza. Creo que no. Es imposible. No. People say La gente dice que se reinventa. No, simplemente encuentras algo que estaba dentro de ti. Si no hubiera estado ahí, no lo encontrarías. El problema es, digamos, limpiar toda la morralla, ¿no?, que está cubriendo todo eso. Yo no creo que esto haya sido reinventarme. Creo que ha sido un poco volver a nuestra esencia, encontrar otra vez el tipo de persona que somos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Que has vivido varias vidas o que toda esta vida es consecuencia de las vivencias pasadas? Bueno, yo creo que he vivido varias vidas. Sí. Pero sigo temiendo ese viento idiota. Tú sí Soy lo temes. capaz de... Sé que está ahí siempre soplando. Puede soplar porque... de mis maneras. Yo, por ejemplo, no puedo fumar y de vez en cuando me escondo para fumar. El viento idiota siempre está en el oído. Luchas contigo mismo. Para mí siempre lucharé. O sea, que uno lo ha superado y otro no. Uno ha dejado de oírlo soplar. Me gustaría añadir a esto que había una línea que me gustaba como epígrafe, digamos, del libro, pero habría tenido que pagar mucho dinero por derechos de autor. Pero creo que hay que tener en mente, bueno, Alberto, si te preocupa el viento idiota, hay una canción que se llama American Blues. Hay una línea que dice: choca esos 5, sigo estando vivo.
y he aprendido a tener esta suerte. Entonces es simplemente como, bueno, vale, pues de acuerdo, ya no te va a afectar más, ya has aprendido a estar vivo. Para obtener dinero, una de las primeras cosas que haces cuando consigues documentación es sacarte el carnet de la biblioteca. Y disfrutas mucho pudiendo sacar libros y leyendo. Cuando hablas, en el libro también hay referencias constantes a canciones y a la música. No sé si el arte, hasta los momentos más oscuros, la literatura, la música, siempre ha sido un refugio, un cable a tierra, una forma de conectar con esa vida que habías perdido. No sé si he entendido bien la pregunta. No sé si la he entendido bien. Cuando estaba en Portland... Sí, el carnet de la biblioteca, sí. Bueno, toda mi vida las bibliotecas... Bueno, mi madre ha sido... Siempre fue una gran lectora. Este fue el mayor regalo que me ofreció. Yo también me convertí en un gran lector. Y recuerdo que uno de los escritores que más me gustaba, Jorge Luis Borges, tenía una cita que decía: siempre me he imaginado el paraíso como una especie de biblioteca. Si hay paraíso, bueno, estoy convencido de que tiene que ser algo así. Me encantaría estar ahí, la verdad. Pero escribir casi se convirtió en mi religión, y leer casi más que escribir. Esto me llevó también a escribir, pero pues es porque, como por ejemplo, si estuviera esperando mi turno para sacar un libro de la biblioteca, pues cuando estaba en el comedor social y demás, me llamaban el profesor, muchas veces como el catedrático, ¿no? Entonces muchas veces la gente me pedía que le leyera una carta porque no sabía leer, y siempre me ha encantado ayudar. A cualquiera que adore el lenguaje, los idiomas, la lengua, debería estar contento de poder compartirlo con los demás. ¿Qué más puedo decir en este sentido? Aquí estoy. Una novela antes de cumplir los 25, no lo conseguiste. Publicaste las memorias con 70. ¿Publicarás una novela antes de los 75? ¿O esa aspiración ha quedado definitivamente apartada? Sí. Cuando terminé este libro y me convencí de que podía empezar desde la página 1 y hasta llegar al final, la verdad es que fue muy liberador para mí. Estoy escribiendo una novela ahora mismo que espero que esté terminada hacia finales de año. Es como un vano mágico realista, es decir, es algo que es todo lo que os puedo contar ahora mismo. Estoy disfrutando mucho escribiéndola. No tengo el mismo miedo que tenía, es decir, que no sé cómo terminar un libro. Ahora mismo sé que he sido capaz de terminar uno. Entonces, si mi tiempo en este mundo no termina antes de escribir el último capítulo, pues espero terminarla este año. ¿Pregunta del público? Ahora sí. Venga, ya hay valientes. A ver, aquí hay uno y ahí hay otro. There we go. Yes. Se han animado. Don't be afraid, we're not scary. No tengáis miedo, no mordemos. Somos todos chicos blancos. Esta chica. Hola, Sobrevivientes. hola, buenas noches, señor Kaldheim. Es un placer tenerle aquí. Muchas gracias por venir. El título del libro lo ha dicho antes, El viento idiota, es una canción de Bob Dylan. Parece que la música es muy importante en el libro. A mí no me gusta mucho Bob Dylan, pero sí de Grateful Dead, soy un gran fan. Quisiera saber si tocas algún instrumento y si alguna vez has querido ser músico. Gracias, muchas gracias. Yes, I've always... Sí, siempre he querido tocar un instrumento y nunca he aprendido a tocar un instrumento. En el colegio, bueno, yo quería tocar la trompa, pero me dieron una trompa en mi bemol, que era como si me pusiera a conducir una moto sin tener ni puñetera idea, con lo cual tuve que dejarlo, no era para mí. Entonces, me gusta mucho el blues y traté
de aprender a tocar el arpa, la armónica, pero no, se me daba fatal. Así que, no, el único instrumento que he tocado es la radio. ¿Algún valiente más? Hola, Peter. Hola, Me hola. gustaría saber si te gustaría que tu libro fuese llevado al cine, ya que es una historia que se puede denominar basada en hechos reales. Es tu propia vida. ¿Sería interesante para ti que te comprasen los derechos y hiciesen una película? Gracias. Yes, it certainly would. Sí, la verdad es que sí. De hecho, mi representante en Nueva York, hace unos cuantos meses, se puso en contacto con él una empresa productora de Hollywood que quería presentarme a productores y directores y demás. Y no sé si están por aquí. Bueno, hacen películas de ciencia ficción, pero bueno, llevan en el negocio 25 años y, bueno, mi representante es un tío muy inteligente. Y la verdad es que nunca se va con la primera oferta. Dice, bueno, conozco a la persona, a la mujer que dirige la empresa, me dijo que le encantaba el libro y que quería hacerlo una película. Me dijo, vale, si ha venido a nosotros tan fácilmente, seguro que va a haber alguien más. Entonces, hace unos meses me lo comentó y estamos hablando con empresas cinematográficas. Estamos esperando a ver qué pasa. Ahora, con tanta televisión por cable, es posible que, por ejemplo, bueno, tengo amigos que me conocen del parque de Yellowstone que dicen, oye, pues la verdad es que esto podría ser una serie de Netflix de 6 capítulos extraordinaria. Y digo, vale, sí, de acuerdo, si paga las facturas me da igual. ¿Que hicieran una película con su vida? No. Ha sido muy rotundo. ¿Te gusta menos aún que te hagan fotos o lo de pensar en una película? ¿En una película sobre mí? Sí. No me gusta nada la idea. ¿Alguna pregunta más para Peter o para Alberto Acá, González? acá. Hola, Peter, acá de este lado. Acá. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias, está siendo una charla muy interesante. Oye, mira, estaba viendo la portada del libro de El viento idiota y hay una cita que no sé si tú has podido ver, que es de The Times. Dice, es una mezcla ingeniosa y cálida entre Jack Kerouac y George Orwell. Bueno, yo creo que la parte de beatnik siempre saldrá en todas las charlas, porque Jack Kerouac obviamente esa parte es como muy atractiva, pero la pregunta es, ¿cuál es la parte de George Orwell a tu consideración de la novela? Bueno, estas memorias realmente no tienen mucho que ver con George Orwell. Solamente leí su libro hacia el final de mi viaje en el país. Es más bien la gente que ha leído el libro en las en las copias que han salido antes de que el libro se publicara, quien ha establecido esta analogía, por decirlo de alguna manera. Entonces esto tiene como reminiscencias de algunos libros clásicos, con lo cual para mí es todo un honor. Me siento muy halagado por esta comparación. Todo lo que yo quería cuando yo escribía el libro era publicar mis memorias, pero bueno, la influencia al final es más de Jack Kerouac, este tipo de escritores, y también un novelista que se llama Frederick X. Lee, que es un novelista extraordinario de los años 60. Otro escritor que bebía tanto que acabó falleciendo por este motivo. Espero que esto pueda responder a su pregunta, más o menos. Allí, al fondo. Gracias, Peter. Mi pregunta es, ¿haber publicado el libro ha dado sentido a todos esos 30 años que estuviste un poco buscándote o perdido? ¿O si no hubieras publicado el libro
y si hubiera quedado solamente en notas, igual tendrían sentido para ti. Gracias. Las notas tenían sentido para mí cuando las tomaba, pero el hecho de compartir estas notas con los demás ha hecho que esta experiencia sea completa. Si hubiera muerto sin publicar esta historia, habría tenido la sensación de que habría dejado algo inacabado, ¿no? Pero afortunadamente, pues he podido publicar estas memorias y tardé 18 meses en encontrar una editorial adecuada y luego todo ha sido a una velocidad de vértigo, porque lo hicimos en el Reino Unido y en 2 meses pues ya tenía ofertas de España. Al mes que viene sale en francés y hay una edición en neerlandés que también está disponible en línea. En junio también va a haber una edición en italiano a través de la misma editorial, que publica a Elena Ferrantes. Entonces sé que tienen dinero suficiente como para llevarme a Italia, si así lo quieren. Entonces he estado viendo su feed de Twitter y creo que me podrán llevar. Si hubieran contado esto, se lo habría creído, que iba a escribir un libro, iba a poder venir a presentarlo a España, que se lo iban a publicar en el Reino Unido, que iba a ir a Italia siguiendo los pasos de la enigmática Elena Ferrante. ¿Se lo habría creído? No way. Ni de broma. Esto es como lo puedo decir, digamos, con palabras suaves. Intenciones, si os parece, cerramos esta charla. El que quiera que le firme el libro, por favor, que no suba al escenario, porque los va a firmar ahora, detrás del escenario, ¿vale? Durante un ratito. Yo os pido, antes de despedir, que me hagáis y os hagáis un favor, es que compréis el libro, lo leáis, porque es un libro hermoso, sobre no reinventarse, pero sí sobre saber construir una vida después de muchos tropiezos. Muchísimas gracias a Alberto García Lix, a Peter Kalheim, a Temas de Hoy, a la Fundación Telefónica. Gracias a todos. Thank you. Thank you all.